En esta oportunidad vamos a hablar de la historia de la estadística. Libros a consultar son apuntes de estadística de David Ruiz y Ana María Sánchez y libro de estadística de Helmut. ¿No? La historia de la estadística. Normalmente los primeros estudios estadísticos que se hacían eran los censos, que son estudios descriptivos sobre todos los integrantes de una población. La elaboración de censos comenzó en la Edad Antigua y siguen dándose en nuestros días. Los censos aportan mucha información puesto que se preguntan a todo el mundo. Por su ejecución suele ser cara y lleva mucho tiempo, porque hay que preguntar a la población y después hay que procesar los datos obtenidos. Con el tiempo y el desarrollo científico surgen alternativas a los censos. Las encuestas a solo una parte de la población y posterior generalizar a toda la población de los resultados obtenidos para la muestra. Pero para ello fue necesario el desarrollo de la teoría de la probabilidad, rama de las matemáticas, y la inferencia estadística y el muestreo, rama de la estadística, que se dio en la edad moderna y contemporánea. El desarrollo científico filosófico también proporciona la aplicación de las estadísticas a las ciencias sociales con fines no políticos. La historia ofrece una gran cantidad de ejemplos de actividad estadística. En las antiguas civilizaciones como la Babilonia, Egipto, China, Roma, etc., era normal que se elaboraran recuentos de la población. La estadística aparece incluso en los textos sagrados de las varias religiones. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de los Números, se menciona la elaboración de censos de la población, en la que se anotan específicamente a los varones de 20 años para ir a la guerra. En la Edad Antigua, la actividad estadística consiste principalmente en la elaboración de censos, tanto en la población como en las tierras. El objetivo de este censo solía ser facilitar la gestión de los labores tributarias, obteniendo datos sobre los números de personas que podían vivir servir al ejército, normalmente los hombres de ciertas edades, o establecer repartos a la tierra u otros bienes. Todas las grandes civilizaciones mesopotamias. En Egipto la actividad estadística comenzó en la dinastía I, cuyos faraones lograron recopilar hacia el año 3050 a.C. prodigios datos relativos a la población y la riqueza del país. Los faraones ordenaron la ejecución de censos con fines similares a los que acabamos de describir. El historiador griego Heródoto indica que algunos de los censos de riqueza y población se hacían para planificar la construcción de pirámides. El faraón de la dinastía 19, Ramsés, mandó a elaborar un censo para establecer un nuevo reparto de tierras. También los chinos efectuaron censos hacia más de 40 siglos. Los griegos efectuaron censos periódicamente con un fin: tributos sociales, división de las tierras, y militares, cálculo de recursos y hombres disponibles. La investigación histórica revela que se realizan 69 censos para calcular impuestos, determinar derechos a voto y ponderar la población. En China, en el año 2238 a.C., el emperador Yao mandó a elaborar el censo general que recogió datos sobre la actividad agrícola, industrial y comercial. En la antigua Grecia también realizaron censos para cuantificar la distribución y posición de la tierra y otras riquezas. En el antiguo Israel, la Biblia de referencia en el libro de los números de los datos obtenidos en 2 reencuentros. Pero fueron los romanos, maestros de la organización política, quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística. Cada 5 años realizaban un censo de la población y sus funcionarios públicos tengan la obligación de anotar nacimientos, difunciones y matrimonios, sin olvidar los reencuentros periódicos del ganado y de las riquezas contenidas para el nacimiento. Esto sucedió antes de Cristo en el Imperio Romano. Como se dice que los romanos fueron los que iniciaron utilizaron más la estadística. Es lo que dice la historia. Durante el Imperio Romano se estableció registros de nacimientos y funciones. ¿Qué más podemos hablar? Continuando. Durante los siglos
XV, XVI y XVII, hombres como Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Galileo, Nepper, William Herbe, Sir Francis Bacon y René Descartes hicieron grandes operaciones del método científico, de tal forma que cuando crearon los estados nacionales y surgió como fuerza de comercio internacional, existía ya un método capaz de aplicarse en los datos económicos. Para el año 1532 empezaron a registrarse en Inglaterra definiciones debido a al temor de su rey Enrique VII por la peste. Mandó a realizar un censo sobre los enfermos, sobre eso. Luego, en el año 1900, el alemán Sebastian Voss realizó una recopilación estadística de los recursos nacionales, comprensión en datos sobre organización política, instrumentos sociales, comercio y poder militar. Durante el siglo XVIII aportó indicaciones más concretas de los métodos de observación, análisis cuantitativo y amplio campo de la inferencia teórica y estadística. En la Edad Moderna, aproximadamente 1457 y 1789, al igual que de los periodos anteriores, se continúa con la obtención de información a través de censos, por ejemplo, la predicción de los fallecimientos y nacimientos. Los estudios tanto de Graham como Neumann son los ejemplos de que en la Edad Moderna, por un lado, se comenzó a hacer análisis de datos, es decir, estadística se empieza a usar por algo más para describir la realidad.